Hola a todos, en el video de hoy lo que se estará viendo es el gobierno mexicano y cómo está conformado. Como se recordará, el gobierno es el conjunto de órganos que ejercen el poder del Estado y la Constitución establece que el Estado mexicano será una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Artículo 40. Y que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 49. Como se puede ver en el siguiente esquema que se resume con los principios del gobierno mexicano. División de poderes. La doctrina de división de poderes fue adoptada por los mexicanos de principios del siglo XIX como forma de organización del país, después de haber vivido el imperio de Agustín de Iturbide. De manera concreta, tomaron la idea de la recién formada nación estadounidense y de los principios que sirvieron a esta para constituirse como nación independiente. El poder ejecutivo. En México, el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, al que se denomina, según lo estipulado en el artículo 80 constitucional, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Como jefe de Estado, el presidente es el representante del Estado mexicano y tiene facultades sobre la seguridad nacional y las relaciones exteriores. El presidente, como jefe de gobierno, tiene facultades económicas, judiciales y legislativas, además de que es el jefe de todo el aparato gubernamental federal, es decir, dependencias y entidades paraestatales. El presidente es electo por votación directa de los ciudadanos mexicanos y requiere solo de una mayoría simple para ganar este puesto, es decir, el candidato con más votos gana. En otros países existe la segunda vuelta para elegir presidente en la cual permanece solo dos candidatos, que más votos recibieron en la primera vuelta, y en algunos casos se pide un margen mínimo de victoria entre el primero y segundo lugar, y si no se logra, estos pasan a una segunda ronda. México es de los pocos países presidenciales en los que el presidente no tiene posibilidad de reelección. En la Constitución de 1824 se permitió que el presidente se reeligiera después de un periodo intermedio. En la Constitución de 1857, originalmente estaba prohibida, pero en primera instancia se reformó para permitir una reelección con un periodo intermedio. En la búsqueda de la reelección, Porfirio Díaz logró que se modificara esta cláusula para permitirla con dos periodos consecutivos, y en una reforma subsecuente eliminó toda restricción a la reelección, lo que le permitió gobernar por tanto tiempo. Por eso, uno de los principales postulados de la revolución, suscrito por Francisco I. Madero, fue sufragio efectivo, no reelección, por lo que la Constitución de 1917 se prohibió la reelección. En 1928, Calles y Obregón lograron que se permitiera la reelección y este último ganó la presidencia, pero fue asesinado antes de tomar protesta. En 1934, Lázaro Cárdenas volvió a prohibir la reelección y por esta restricción alargó el mandato presidencial de 4 a 6 años, que es como permanece hasta hoy en día. El capítulo tercero, el capítulo tercero del título tercero, que abarca los artículos 80 al 93, describe y delimita los requisitos, atributos y funciones del Ejecutivo Federal, además de establecer su forma de elección, su no reelección y el procedimiento de sustitución en caso de falta. El artículo 82 establece que los requisitos para ser presidente son ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de derechos y haber vivido en el país por lo menos 20 años, tener 35 años cumplidos el día de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior a la elección, no ser ministro de culto, no estar en servicio militar activo mínimo 6 meses antes de la elección, dejar el puesto de gobernador o equivalente, secretario o subsecretario o procurador general de la República mínimo 6 meses antes de la elección. El artículo 89 detalla las facultades y obligaciones del presidente, entre las que destacan promulgar y ejecutar las leyes que se expide el Congreso, nombrar y remover a su gabinete y a los empleados de la Administración Pública Federal, nombrar diplomáticos, ministros, funcionarios superiores de Hacienda, el Procurador General de la República y superiores del Ejército y la Fuerza Aérea con la aprobación del Senado, presentar un tema del Senado para designar a los ministros de la Suprema Corte, preservar la seguridad nacional y declarar la guerra, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando el acuerdo de la Comisión Permanente, facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio
expedito de sus funciones. En los estados, el jefe del poder ejecutivo es el gobernador. En los municipios y las delegaciones, el jefe del poder ejecutivo es el presidente municipal y el delegado respectivamente. Por las características antes mencionadas, se considera al gobierno mexicano como un gobierno presidencialista. Presidencialismo y parlamentarismo. En las democracias liberales existen dos tipos ideales de régimen, el parlamentarismo y el presidencialismo. Entre ellos existen combinaciones que devienen en semipresidencialismo y semiparlamentarismo. A grandes rasgos, el presidencialismo es un régimen mucho más estable y que da mayor certidumbre, pero en el cual es más fácil llegar a un estancamiento en las negociaciones entre las partes y es muy difícil destrabarlas. Por otra parte, en un sistema parlamentario, cuando las negociaciones no pueden avanzar, se puede convocar a nuevas elecciones para formar un nuevo gobierno de coalición que permita seguir avanzando reformas y políticas públicas. Sin embargo, puede ser nocivo para una democracia y para la economía de un país estar cambiando de gobierno muy seguido. En el presidencialismo, el ejecutivo es unipersonal, es decir, que el presidente cumple con las funciones del jefe de Estado y el jefe de gobierno. El ejecutivo y el Congreso surgen de diferentes elecciones. El ejecutivo generalmente no cuenta con una mayoría en el Congreso. El gabinete es elegido por el presidente, tiene un periodos fijos, 6 años en México, y el ejecutivo tiene poderes legislativos. Poder legislativo. Cumple tres funciones básicas: la creación de leyes, el control del ejecutivo y la representación de la ciudadanía. En el ámbito federal, el poder legislativo está dividido en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados le integran 500 legisladores, 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional cada 3 años. La Cámara de Senadores se integra de 128 legisladores electos cada 6 años, 3 por cada entidad federativa, para un total de 96 y los otros 32 por representación proporcional. El Congreso en México se distingue de la mayoría de los poderes legislativos del mundo por no permitir la reelección y por no permitir la candidatura ciudadanas. Los requisitos para ser diputado y senador son prácticamente iguales. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años diputados y 25 años senadores el día de la elección. Ser originario del estado en el que se compite o su vecino con residencia por más de 6 meses el día de la elección. No estar en servicio militar activo, ni ser mando policíaco, ni ser secretario o subsecretario, ni secretario de gobierno de alguna entidad, magistrado o juez federal mínimo 90 días antes de la elección, no ser gobernador. No se puede pedir licencia de gobernador para competir por un puesto de diputado o senador. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 años antes de la elección, no haber ocupado el cargo en el periodo inmediato anterior, está permitido ser senado y pasar a ser diputado y viceversa de manera consecutiva, pero no se puede permanecer en la misma Cámara. En México, ambas cámaras del Congreso de la Unión tienen un peso similar, lo que significa que tienen facultades muy similares en muchos rubros, como el legislativo, el jurisdiccional y las políticas administrativas. Además de las facultades generales de la Constitución, establecen facultades exclusivas para cada una de las cámaras. Entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados destacan aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, expedir el bando solemne para reconocer al presidente electo cuando lo declare el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinar y evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior, decidir si se procede penalmente contra servidores públicos y ser el órgano de acusación en juicios políticos. Y entre las facultades exclusivas de la Cámara de Senados destaca analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo. Ratificar los nombramientos que el Ejecutivo haga del Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Autorizar la salida de tropas nacionales y la entrada de tropas extranjeras. Declarar la desaparición de poderes en un estado y nombrar un gobernador provisional, ser jurado de sentencia en los juicios políticos de servidores públicos, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre la terna que propone el presidente, resolver conflictos sobre límites territoriales entre estados. El Senado y la Cámara de Diputados tienen 2 periodos ordinarios de sesiones. El primer periodo ordinario de sesiones del año legislativo comienza el 1 de septiembre y finaliza el 15 de diciembre, excepto cuando empieza un cargo nuevo presidente y se extiende hasta el 31 de diciembre.
El segundo periodo ordinario va del 1 de febrero al 30 de abril del mismo año. Durante los recesos se constituye una comisión permanente con 19 diputados y 18 senadores, con el fin de atender cualquier emergencia y de dar seguimiento a los asuntos legislativos nuevos y pendientes. En caso de que las distintas fuerzas políticas logren ponerse de acuerdo sobre la urgencia de algún tema en particular, se puede convocar un periodo extraordinario de sesiones para discutirlo. Es importante considerar que, contrario a hace algunos años, en México no es el presidente el que detenta todo el poder y que no depende ni solo de este ni solo del Congreso o el Poder Judicial que los problemas se resuelvan, sino de una entramada de interacciones muy sofisticada. Poder Judicial. Según lo dicta la Constitución en sus artículos 94 al 107, el Poder Judicial es el encargado de la administración e impartición de justicia y de la protección del orden constitucional. También se encarga de dirimir conflictos jurídicos entre particulares y órganos estatales, poderes del Estado, órdenes de gobierno, tribunales y partidos políticos y autoridad electoral. El Poder Judicial es el único de los tres poderes no elegido por medio de elecciones democráticas, en gran medida, porque por el papel que desempeñan sus miembros es deseable mantenerlos fuera de la competencia partidista para que sus decisiones sean formuladas de manera más imparcial y de acuerdo solo a las constituciones y las leyes. Hay autoridades judiciales, federales y estatales, y la encargada del asunto depende del carácter del delito, es decir, si éste sucede en la esfera local o federal. Para que un delito sea federal, debe cumplir con una de estas tres características. En primer lugar, que una autoridad federal sea demandada o demandante. En segundo lugar, que la controversia sea regulada por alguna ley federal. Y en tercer lugar, cuando la ley indique que debe tratarse en la jurisdicción federal. El Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito, según el artículo 94. El encargado de la administración del Poder Judicial es el Congreso de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano de mayor jerarquía del Poder Judicial y el que tiene la palabra final sobre decisiones jurídicas. La Suprema Corte se compone de 11 ministros que duran 15 años en el puesto y son reemplazados de manera escalonada. El presidente envía una terna al Senado, el cual elige a uno de los tres, quien tendrá que ser aprobado por 2/3 partes de estas cámaras para poder ocupar el puesto de ministro. Para garantizar la imparcialidad de los ministros se prevén varias medidas. Estos no pueden ocupar cargos en el gobierno ni ser empleados particulares, así como tampoco ejercen como jefes o abogados ante el Poder Judicial. Tampoco pueden ser removidos de su cargo más que por juicio político. Reciben una prisión vitalicia para que no estén en riesgo de corromperse por no poder subsistir en el futuro, y su sueldo no puede ser disminuido durante su encargo. Según el artículo 95, los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte son ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos al momento de su designación, ser licenciado en Derecho desde hace por lo menos 10 años, no haber sido condenado por delitos que meriten pena de más de un año de prisión o cualquier delito que lastime la buena reputación pública, haber residido en el país por lo menos por 2 años antes del nombramiento. No haber sido durante el año anterior gobernador, jefe de gobierno, diputado federal, senador, procurador general de la República, secretario de Estado, jefe de departamento administrativo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocido coloquialmente como TRIFE, es la máxima autoridad en materia electoral, excepto en las acciones de inconstitucionalidad en la materia, que corresponde a las SCJN. Tiene una sala superior con 7 magistrados y 5 salas regionales, y todos los magistrados duran 9 años en el cargo. Los magistrados electorales de la sala superior tienen que cumplir con todos los requisitos que se exigen para ser ministros de la Suprema Corte. A la sala superior le corresponde resolver de manera definitiva e inatacable las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores, las impugnaciones sobre la elección presidencial, el cómputo final de las elecciones presidenciales y la declaración de validez de las elecciones, la impugnación de actos y resoluciones que violen derechos políticos electorales de los ciudadanos, entre otros. El Consejo de la Judicatura Federal es el encargado de la administración, vigilancia y carrera del Poder Judicial, excepto de las
SCJN y el TEPJF, y se creó con la finalidad de que los demás integrantes del Poder Judicial se dedicaran a asuntos sustantivos en lugar de administrativos. Se compone de 7 integrantes, entre ellos el presidente de la Suprema Corte, quien es también el presidente de la CJF. 2 consejeros son designados por el Senado, 1 por el presidente y 3 por el Pleno de la Corte con mayoría de cuando menos 8 votos de los magistrados de circuito y los jueces de distrito. El Consejo de la Judicatura Federal puede investigar responsabilidades de servidores públicos y empleados del Poder Judicial, incluyendo al mismo Consejo de la Judicatura, y tiene la facultad de abrir expedientes disciplinarios. También elabora el presupuesto de los integrantes del Poder Judicial, excepto de la Suprema Corte, que elabora su propio presupuesto y que es administrado por su presidente. Hay 2 tipos de tribunales de circuito: los tribunales unitarios de circuito y tribunales colegiados de circuito. Ambos se distinguen por su composición y por el tipo de asuntos que atienden. Los tribunales colegiados se integran por 3 magistrados, nombrados por la CJF por 6 años, y sus decisiones son tomadas por unanimidad o mayoría. Los juzgados de distrito son los tribunales de primera instancia en juicio federal y pueden conocer en cualquier materia. Tramitan nada más de los juicios de amparo y el indirecto. El Poder Ejecutivo tiene una gran incidencia en algunos ámbitos en los que se administra e imparte la justicia. Los tribunales especiales son órganos que imparten justicia en materia administrativa y laboral que están afuera de la jurisdicción del Poder Judicial. Estos son la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Superior Agrario, los Tribunales Unitarios Agrarios, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los consejos tutelares para menores, el Supremo Tribunal Militar y el Consejo de Guerra. Federalismo. Una característica más que identifica al gobierno mexicano es el federalismo, considerado una forma descentralizada de organización del poder. En un Estado federal hay por lo menos 2 órdenes de gobierno que ejercen el poder directamente sobre los ciudadanos. La Constitución establece los principios federales de nuestra República en los artículos 40 al 45. En eso se declara que el Distrito Federal es la sede de los poderes federales, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de los estados. Se mencionan las partes integrantes de la federación y los límites de cada entidad federativa. Por su parte, el municipio libre como forma de organización política y administrativa se reglamenta en el artículo 115. A su vez, el artículo 124 enuncia las facultades que tendrá cada orden de gobierno. En México hay 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Cada estado, que es soberano, tiene también niveles de gobierno y una constitución propia, mientras que el Distrito Federal tiene un estatuto de gobierno y un jefe de gobierno y delegados. En nuestro país, cada estado tiene la facultad de crear sus propias leyes y diseñar su propio programa, siempre y cuando estén alineados en la Constitución y estén dentro de las atribuciones que ésta les da. Cada estado divide su poder en ejecutivo, gobernador, legislativo, congreso local unicameral y judicial. Generalmente hay tribunales superiores, juzgados inferiores y juzgados locales. Cada uno de los estados de la República Mexicana deben dividirse en municipios gobernados por ayuntamientos, que son órganos colectivos integrados por sindicatos y regidores. Entre sus facultades concurrentes, la Constitución establece que la Federación y los estados comparten algunas de sus funciones, entre ellas la seguridad pública, la educación, asentamientos humanos, protección del ambiente, protección civil, deporte, turismo, pesca y acuacultura. En el área exclusiva del municipio, por otra parte, se enuncian específicamente las atribuciones de un municipio sobre algunos servicios, como son agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección y disposición de basura, mercados y centrales de abastos, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública. Además, los municipios están encargados de realizar su catastro y tienen la facultad de cobrar los impuestos correspondientes sobre los bienes inmuebles en su localidad. Y entre las prohibiciones a los estados se encuentra que la Constitución prohíbe explícitamente a los estados celebrar alianzas o tratados con otro estado, acuñar y emitir moneda, poner impuesto al paso de personas o bienes por su territorio, contraer deuda con gobiernos, sociedades o particulares extranjeros, contraer deuda que no sea para inversión pública productiva y tener ejército propio o declarar la guerra a otro país. A pesar de que la división de poderes y la soberanía de cada estado de la República se establece desde la promulgación de la Constitución de 1917, la realidad durante mucho tiempo fue otra, una en la cual los contrapesos de la división de poderes y el federalismo nunca funcionaron como tales y estuvieron desactivados.
Es durante este tiempo que se crea el mito del presidente todopoderoso, y probablemente una de las razones por la que los mexicanos nos enfocamos tanto son en el poder presidencial, y en menor grado solo en el nivel federal, sin poner mucha atención a los otros componentes del sistema político. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.